¿Qué hicieron los ángeles en la madrugada que Lucifer cayó del cielo? Brutal revelación. En el silencio de la noche, cuando el mundo dormía, se desató un cataclismo. Una serie de rugidos ensordecedores atravesó la atmósfera, y la tierra misma tembló como si temiera el desenlace. Cuerpos de ángeles, resplandecientes y majestuosos, caían del firmamento como estrellas en una lluvia de fuego. El cielo se desgarraba, y con él, la esencia misma del paraíso se desvanecía en el eco de un grito desgarrador. Pero no era un grito cualquiera, era el alarido de Lucifer, el ángel caído, atrapado en la traición y la desesperación. ¿Qué oscuro secreto habían descubierto los ángeles para precipitar tal calamidad? Cada pluma plateada que se desprendía de sus alas brillaba con una luz agónica, recubriendo el suelo como un campo de cristal quebrado. La gente, atónita, salió de sus hogares, vislumbrando el espanto en sus rostros. Algunos murmuraban entre ellos, otros se persignaban, mientras una atmósfera de desesperanza envolvía a la multitud. En ese momento, el aire se volvió espeso, como si la gravedad misma se hubiera vuelto más pesada. Las sombras danzaban inquietas en las calles, y el olor a azufre impregnaba la brisa nocturna. Las miradas de los observantes se cruzaban dedicadas a la búsqueda de respuestas, llenas de pavor. ¿Quién se atrevería a desafiar a Dios y a los cielos? La caída de Lucifer no era solo un evento, era un presagio. Causas y consecuencias entrelazadas en un caos cósmico, mientras el eco de su desdén retumbaba aún en la mente de los testigos. Sin embargo, algo inquietó aún más, una figura oscura, alguien que observaba desde la distancia, con un interés creciente por la tragedia que se desplegaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Toma un segundo para chequear que estás suscrito al canal. No querrás perderte ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás, dale un like, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectémonos. El cielo parecía llorar mientras los ángeles caídos se desvanecían en la negrura de la noche, dejando una estela de almas en pena. La figura oscura se movió, acercándose a la multitud, sus intenciones tan ocultas como el secreto que había desatado tal desastre celestial. ¿Quién era realmente y por qué estaba tan interesado en la caída de Lucifer? Antes de que pudieran procesar lo que estaban presenciando, un trueno resonante cortó el aire, deteniendo el tiempo por un instante, como si la propia naturaleza quisiera revelar la verdad, pero nunca lo hizo. La historia apenas comenzaba, y resonaban las preguntas sin respuesta. La figura oscura se acercó hasta formar parte del círculo de miradas aterrorizadas. La multitud, atrapada en una mezcla de asombro y miedo, parecía no notar su presencia hasta que él se detuvo, justo en el centro del pánico. Con un destello de sus ojos que recordaban a la oscuridad misma, sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. Los murmullos se apagaron poco a poco, y un silencio pesado se hizo eco entre los presentes. A veces, el conocimiento puede ser una carga, dijo con voz profunda, resonando a través de los corazones asustados. Pero hay secretos que jamás deberían ser revelados, y otros que necesitan salir a la luz. ¿Qué harían ustedes al saber que la caída de Lucifer fue solamente el inicio de algo mucho más grande? Un escalofrío recorrió la columna vertebral de los que escuchaban. Miradas nerviosas se cruzaron. Era el tipo de revelación que evoca tanto curiosidad como temor. La pregunta se balanceaba en el aire, esperando respuestas. Algunos sintieron un nudo en el estómago, mientras otros, impulsados por un extraño deseo de saber más, se acercaron un poco más. ¿Qué quieres decir?, preguntó una mujer de la multitud, su voz temblando, pero cargada de valor.
Era una madre que en sus manos sostenía la pequeña mano de su hija, incapaz de apartar la mirada de aquel enigmático personaje. Él la miró con una mezcla de desprecio y comprensión, como si hubiera visto su sufrimiento en un espejo. Lo que los ángeles descubrieron en la madrugada fue solo el principio de un juego que tiene a Dios como su principal jugador. Lucifer, el rebelde, no fue el único en caer. Los cielos ahora se ven amenazados, y aquellos que han sido despojados de su luz se levantan en la noche, decididos a reclamar su lugar en el firmamento. La multitud se encogió a esas palabras. Temía que esa revelación se transformara en un oscuro presagio. Los ángeles caídos no eran simplemente un espectáculo inusual, eran heraldos de un conflicto más profundo, un enfrentamiento entre luz y oscuridad que amenazaba con desbordarse en su mundo hasta aplastarlo. «Váyanse», gritó un anciano, con los ojos aterrorizados, como si su llamado fuera suficiente para exorcizar la presencia. «¿Qué esperas de nosotros? Dinos la verdad y aléjate de aquí». Pero la figura oscura solo se rió. ¿La verdad? Oh, la verdad es un regalo que pocos están listos para aceptar. Más bien, lo que ustedes deben temer es el silencio que sigue a una guerra inevitable. La caída de Lucifer fue solo el eco de lo que vendrá. Prepárense, porque las sombras vienen por ustedes. Con un movimiento abrupto, el extraño se tornó en una bruma oscura que se desvaneció en el aire, dejando a la multitud temblando y en shock. Quedaron de pie, aturdidos, mientras el aire parecía vibrar con una energía palpable. La noche no solo había traído la caída de un ángel, sino también un nuevo tipo de pesadilla. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, la pequeña niña apretó la mano de su madre con fuerza. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?». Las palabras de la madre se ahogaron en la confusión, pero en su pecho ardía una chispa de una realidad inquietante. El tiempo se estaba agotando, y las sombras eran más reales de lo que podían imaginar. La verdadera batalla estaba por comenzar, y atrapados entre el miedo y la revelación, sabían que no podían escapar de los secretos que se estaban desatando. Aquel encuentro oscuro, el eco de las advertencias, pronto se desdibujaría en sus corazones. Pero lo que vendría sería mucho más aterrador de lo que jamás hubieran podido prever, porque el perdón y la condenación estaban a punto de chocar de una manera devastadora. ¿Quién realmente se alzaría vencedor en esta guerra de cielos y sombras? ¿Y qué precio tendría que pagar el mundo para conocer la verdad? El murmullo de la multitud se desvaneció lentamente, dejando un eco sombrío en el aire aún cargado de tensión. La gente, aunque inquieta, se mantenía unida, como un grupo de náufragos que buscan consuelo en su desasosiego compartido. Nadie sabía exactamente qué hacer, hasta que, de repente, un joven de cabello desordenado y ojos claros se adelantó. Su rostro, empapado de sudor, distinguió algo que ninguno podía ver, la chispa del desafío. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si lo que dijo es cierto, debemos actuar antes de que sea demasiado tarde», exclamó, su voz temblando entre la desesperación y la convicción. La madre, que aún sostenía la mano de su hija, inclinó la cabeza, buscando en el caos un motivo para aferrarse a la esperanza. ¿Qué podríamos hacer? No somos más que simples mortales. A medida que la multitud se dividía en conversaciones acaloradas, se formó un pequeño grupo alrededor del joven. Era evidente que la chispa que había encendido en su interior había resonado en algunos otros. Con determinación, él aseguró: «Si hay sombras acechando, debemos unirnos. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Necesitamos conocer la verdad». En respuesta, una anciana de piel arrugada y ojos tenaces se acercó, portando una voz quebradiza y firme. «¿Y de qué te sirve conocer la verdad si no puedes enfrentarte a ella? Conocer la verdad a veces es más peligroso que vivir en la ignorancia». Su mirada fija iluminó la incertidumbre colectiva. Aún así, el joven no se dejó intimidar. «Esto no es solo sobre nosotros. Es sobre nuestros hijos. Cada uno de ustedes siente lo que yo siento.
Esta amenaza no se quedará allí, mirando. Llegará a nuestras puertas. Debemos actuar ahora. Las palabras fervientes comenzaron a resonar en algunos corazones, pero la confusión aún reinaba en la mayoría. El murmuro del pánico resurgía, y era como si la misma tierra temblara bajo sus pies. Nadie sabía qué dirección tomar, hasta que un hombre alto, con un aire de autoridad natural, hizo su aparición. Basta, dijo con voz grave, atrayendo la atención de todos, si las sombras vienen por nosotros, enfrentémoslas juntos. Debemos formar un consejo. Necesitamos preparar un plan. Un plan para combatir la oscuridad que amenaza con devorarnos a todos. Lentamente, los murmullos disminuyeron mientras las miradas se volvían hacia él. Había un aura de liderazgo en su presencia que comenzaba a disipar el miedo. La noche es larga, y los secretos nos han devorado durante demasiado tiempo. Hoy, nos hacemos responsables de nuestro destino. En este camino oscuro, no estaremos solos. Mientras las palabras del hombre reverberaban en el aire, la madre, sintiendo la mano de su hija apretada en la suya, se sintió impulsada por la visión de un futuro. En ese momento, supo que, aunque enfrentaran la oscuridad, lo harían juntos, con el amor y la esperanza como sus armas. Se inclinó hacia su hija y le susurró, «Esto no terminará aquí. Vamos a luchar por nuestra luz». Con nuevos aliados a su alrededor, empezaron a trazar un plan, aunque la sombra de la figura oscura aún les pesaba en el corazón. Pero en el fondo de su ser, una pequeña chispa de determinación comenzó a arder. Sin embargo, mientras la reunión se organizaba, en un rincón sombrío de la ciudad, la figura oscura observaba desde lejos, sonriendo para sí mismo. Su risa resonó entre las sombras, como un eco que presagiaba la inminente tormenta. En sus manos, un artefacto resplandecía, un antiguo sello que prometía liberar a las fuerzas caídas. ¿Qué movimientos harías, oh mortales, sin saber que el verdadero juego apenas ha comenzado?, murmuró, su voz como un susurro helado que se desvanecía en la noche. Las piezas del tablero de un juego ancestral comenzaban a moverse, y el tiempo se agotaba. Las sombras no solo venían por ellos, ya estaban ahí, esperando pacientemente el momento de devorar todo lo que amaban. ¿Lograrían formar una resistencia suficiente para enfrentarse a un enemigo del cual ni siquiera conocían la magnitud? ¿O dejarían que la oscuridad se apoderara de sus vidas, antes de que pudieran dar un paso hacia la luz? El comienzo de la batalla estaba cerca, y los relojes marcaban el tiempo con una urgencia aterradora. El aire estaba pesado con el olor a inquietud y temor. La multitud, ahora unida por el desafío de la oscuridad, se sentía casi palpable, un organismo vivo que latía al ritmo de sus ansias por luchar. La determinación del hombre alto había hecho brotar la esperanza, pero también sembró una semilla de angustia. Aferrándose a su hija, la madre sabía que el camino que tenían por delante no solo dependería de estrategia, sino de sacrificio. Debemos encontrar al anciano, él sabrá qué hacer, dijo el joven, sus palabras apagando un poco el temor que empezaba a llenar el aire. Se refería a un sepulturero del pueblo, viejo y sabio, con conocimiento de las leyendas que hablaban del oscuro pasado que acechaba. El anciano solía contar historias de ángeles y demonios, de una batalla secreta entre luces y sombras que, según decía, nunca había terminado. Mientras el grupo se dispersaba en busca del anciano, la madre no pudo evitar sentir que el tiempo se le escapaba entre los dedos. A cada paso, las sombras parecían elongarse a su alrededor, como si las mismas calles de la ciudad estuvieran retumbando a su lado, advirtiéndoles del peligro. El joven había movilizado a muchos, la esperanza había comenzado a despertar, pero la figura oscura se mantenía al acecho, aguardando su oportunidad. Si hay alguna forma de detenerlo, debemos hallarla antes de que se haga demasiado tarde, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El oscuro eco de una risa aún resonaba en sus oídos. Ese sonido apenas se sabía de dónde había venido,
pero era suficiente para acordarle que no estaban solos en esta lucha. La noche avanzaba, y las primeras estrellas comenzaban a apagarse, empeñándose en esconderse tras un manto de nubes amenazadoras. Los murmullos de la gente se transformaban en susurros desesperados, y una tristeza ponía peso en sus corazones. En la esquina de la plaza, un grupo se había organizado alrededor de una fogata. Allí, el joven había comenzado a relatar su visión, sus palabras llenas de fragor resonaban entre el crepitar de las llamas. Recuerden lo que contamos de las leyendas. Si la oscuridad ya está aquí, debemos usar lo que sabemos. Sus fuerzas están atadas a un antiguo pacto. Necesitamos los fragmentos de la verdad para desatar su poder. Justo entonces, un hombre se acercó, su cara era familiar para algunos. Era el hijo del sepulturero, alguien que había escuchado a su padre hablar de los ángeles y las antiguas artes. Si de verdad buscan la verdad, deben ir al antiguo cementerio. Las lápidas hablan en la oscuridad y solo ahí se guarda el secreto que pueden usar en su contra. La madre sintió un nudo en la garganta. La preocupación por su hija la hacía vacilar. No sé si debemos arriesgarnos más, murmuró, preguntándose si estaban dispuestos a desenterrar verdades que podrían ser más aterradoras que la misma oscuridad. Pero en la mirada de su hija, había una chispa que la impulsaba a seguir adelante. Si es lo que debemos hacer, entonces no habrá vuelta atrás. La decisión surgía con un peso imponente, pero su corazón latía con fuerza. Cada paso hacia el cementerio prometía un abismo de revelaciones, pero también la posibilidad de encontrar respuestas, y tal vez, un camino hacia la luz. Mientras se alejaban, la figura oscura emergió de su escondite, observando cada movimiento. ¿Por qué apresurarse? La oscuridad cierra cada vez más sus garras. Ellos creen que encontrarán respuestas, pero yo estoy un paso adelante, susurró con un tono burlón que se evaporó en la brisa nocturna. La lucha ya había empezado. El pacto de sombras sin duda se concretaría cuando menos lo esperaran. Sin embargo, el sentimiento de resistencia y el deseo de proteger a sus seres queridos ardían intensamente en el corazón de la madre. ¿Podría la historia antigua de su pueblo ofrecer la salvación que tanto necesitaban? Las puertas del cementerio se alzaban frente a ellos, pero un silencio helado les recibió. Las lápidas parecían susurrar secretos olvidados y, sin embargo, también había una sensación de advertencia en el aire. Al cruzar la entrada, la madre sintió que lo peor estaba por venir. Lo que descubrirían en esas sombras podría cambiar el destino de todos. ¿Podían soportar la verdad que se ocultaba en la penumbra de su historia? Una vez dentro, el viento sopló con fuerza, haciendo que las hojas crujieran como si encarnaran millones de advertencias. La lucha por la luz comenzaba a volverse más intensa y, con cada latido de su corazón, el eco de su destino se acercaba. Un rugido lejano resonó a lo lejos. ¿Era solo el viento, o era el eco de una batalla comenzando a tomar forma? La oscuridad despertaba, y con ella, sus secretos más oscuros. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar la verdad del pasado, o sucumbirían ante la oscuridad que esperaban a la sombra de sus propias decisiones? Las sombras del cementerio se alzaban como guardias olvidados, y la madre sintió como su corazón latía al unísono con el eco de aquellos que habían caído. Tenía que mantenerse firme. Su mano estrechaba la de su hija, buscando consuelo en esa conexión, mientras el frío penetrante envolvía el lugar. Debemos encontrar el lugar donde el anciano decía que se guardaba la verdad, insistió el joven con la mirada centrada. El grupo avanzó, los murmullos ahora ahogados por el miedo que se palpaba en el aire. Las lápidas, antiguas y cubiertas de musgo, parecían observar sus movimientos. Un escalofrío le recorrió la espalda a la madre, recordándole que cada uno de ellos estaba siendo vigilado. A medida que se adentraban, un susurro, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire. Eran palabras en un idioma olvidado, un canto de advertencia que los llamaba a detenerse, a dar la vuelta. No hay camino de regreso,
pareció decir el viento. La madre se detuvo, un nudo apretado en su garganta. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó en voz baja, como si la oscuridad misma pudiera escucharla. El joven alzó la voz, decidido. Estamos aquí para romper el silencio de las sombras, para desterrar lo que nos acosa. Pero sus propias palabras parecían inocentes, como un niño que cree que su valentía puede cambiar el mundo. De pronto, la figura oscura apareció a lo lejos, moviéndose con una gracia que heló la sangre. Era un humanoide distorsionado, un destello de algo que había estado muy vivo, y que ahora se debatía entre ser y no ser. ¿Creen que pueden encontrar la salvación en la verdad? ¿Tonterías? La oscuridad siempre tiene la última palabra, resonó su voz, un eco grave que se desvaneció dejando a su paso una inquietante risa. No lo escuches, exclamó el hijo del sepulturero, haciendo una señal de protección con las manos. Recuerden lo que dijo el anciano, la luz siempre surge de la oscuridad más aterradora. Las palabras flotaron en el aire, un rayo de esperanza que los empujó adelante, pero el ambiente se tornó aún más pesado. Las sombras parecieron encerrarlos, atrapándolos en un espacio que pulsaba con temor. Mientras buscaban, la madre estaba cada vez más consciente de la desesperación de su hija. «Estamos haciendo lo correcto», le susurró, deslizando sus dedos por la mejilla de la niña. «Debemos encontrar respuestas, mamá». «No puedo vivir con el miedo», respondió la niña, con una determinación pese a su juventud. La madre sintió el peso de la responsabilidad, y esa pequeña frase encendió una llama dentro de ella. Pasos, silenciosos y suaves, se acercaban. «Ellos vienen, sienten nuestra presencia», murmuró un miembro del grupo. El eco de voces lejanas, conocidas y olvidadas, comenzó a llenarlo todo. Eran los lamentos de aquellos que jamás encontraron paz, recordando que también habían sido consolidados por fuerzas que habían cruzado las fronteras entre lo real y lo etéreo. Finalmente, encontraron una cripta, adornada con símbolos que parecían vibrar con su propia energía. «Aquí», dijo el joven, mostrándoles la entrada semioculta entre el musgo y las sombras. Al acercarse, la madre pudo distinguir letras antiguas, desgastadas pero aún legibles. «Las respuestas están en la sangre», leyó en voz alta, y de inmediato un escalofrío recorrió a todos. Una corriente eléctrica pareció atravesar el aire. «¿Qué significa eso?», preguntó uno de ellos, pero antes de que alguien pudiera responder, la risa burlona del ser oscuro resonó aún más fuerte. ¿Están listos para descubrir lo que se esconde en su propia historia? La sangre siempre habla, susurró, y justo al pronunciar la última palabra, la tierra tembló, fuerzas incontrolables empezaron a manifestarse alrededor de ellos, como si los secretos del pasado estaban por quebrar la barrera que los había mantenido dormidos. La madre miró a su hija, el terror reflejado en sus ojos, mientras las sombras se arremolinaban, incluido lo que había estado detrás de ellos. Aferrándose a la esperanza, la madre hizo un movimiento, empujando a su hija detrás de ella, dispuesta a enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, un grito desgarrador resonó desde la cripta y, para su horror, comenzaron a surgir figuras, espectros atrapados entre la vida y la muerte. Desde el fondo del cementerio, sus rostros clamaban por liberación, y su aparición marcó el inicio de una batalla ancestral entre las tinieblas y aquellos que osaban desafiar su dominio. «Quédate firme. No te dejes llevar por el miedo. La verdad está a un paso y nosotros somos los que tenemos que darlo», dirigió su voz a los demás, pero la pregunta acechaba: ¿podrían todos resistir el embate de la verdad que tanto los atemorizaba? A medida que las figuras avanzaban, resonaron ecos de su pasado. Los pasos de la madre se sentían cada vez más pesados. No solo luchaban contra la oscuridad que se aproximaba, sino contra su propio destino. Con un último aliento, se prepararon, la batalla estaba a punto de comenzar, y lo que se descubriera esa noche podría cambiarlo todo. ¿Habrán despertado a un antiguo mal, o encontrarían en la verdad el arma que los liberara de su oscuridad?
el tiempo se les acababa y la respuesta estaba al otro lado de la cripta. Las sombras se agitaron, como si una tempestad de vida estuviera a punto de estallar en aquel lugar olvidado. La madre, el corazón golpeando fuerte en su pecho, sintió que las palabras de aliento se desvanecían en el aire frío. Las figuras emergían de la cripta, perturbando el silencio del cementerio con sus lamentos. Cada rostro desfigurado, cada mirada perdida, era un eco de una historia interrumpida. No podemos quedarnos aquí, gritó la joven, apretando la mano de su madre, buscando fuerza en la conexión familiar. Pero cada pulso de su corazón resonaba con la inminente amenaza, un recordatorio de que la oscuridad no tenía intenciones de ceder tan fácilmente. Las sombras comenzaron a cobrar forma, seres que un día fueron humanos y que ahora estaban llenos de dolor. Uno de ellos, un hombre de aspecto anciano cuya mirada desnudaba a aquellos que lo observaban, dio un paso hacia adelante. La verdad. No huiréis de la verdad. Su voz era un grito desgarrador que resonó en los corazones de los presentes, como si llevara consigo el peso de siglo de sufrimiento acumulado. Corran. Vamos, ordenó el hijo del sepulturero, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y valentía. Se formó un círculo protector alrededor de la madre y su hija, aunque solo una tenue luz les ofrecía esperanza entre la oscuridad inminente. El joven miró a la cripta con determinación. Las respuestas están aquí. No retrocederemos ahora, dijo, aunque sabía que cada palabra también era un desafío a lo desconocido. Un rugido resonó entre los lamentos cuando las sombras se lanzaron hacia ellos, y fue entonces cuando la madre sintió algo sobrenatural fluir a través de ella. El eco de los ancestros, la fuerza de las generaciones pasadas, parecía despertarse en su interior. Gastando su último aliento, elevó la voz: las sombras no son más fuertes que nuestro amor. Las palabras atravesaron el campo de batalla invisible que se había formado. Los espectros se detuvieron, sorprendidos. Su grito de agonía se contuvo mientras cada uno luchaba entre el anhelo de paz y el instinto de continuar arrastrando el dolor. En ese instante, la madre vio en sus ojos el reflejo de su propia lucha, el deseo de encontrar respuestas que habían sido enterradas en secretos y miedos. Esto es nuestra herencia, murmuró la madre, agachándose para recoger una piedra pulida del suelo, un simple trozo de la tierra que hacía siglos había guardado los secretos de quienes allí habitaban. Nosotros somos los portadores, y vamos a enfrentarlo. Las figuras rodeaban a la madre, sus rostros se tornaron serenos, y durante una fracción de segundo, pareciera que reconocían la verdad. Pero la risa burlona del ser oscuro resonó una vez más, interrumpiendo aquella frágil conexión. Tonto. La oscuridad no se apacigua con palabras, sino con sacrificios. Fue como si un trueno hubiese caído sobre ellos. Las sombras comenzaron a retorcerse, convenciéndose de sus propios horrores, y se prepararon para atacar. Pero antes de que pudieran moverse, una luz brillante irrumpió de entre la cripta misma. Era un fulgor que parecía nacer de la desesperación de aquellos que habían luchado antes que ellos, una luz que contenía historias olvidadas y voces poderosas de los muertos. «Estamos con ustedes», gritaron en coro los antiguos, resonando como un eco profundo que traspasó el aire. La nueva luz envolvió a los vivos y por un instante las sombras titubearon. La madre sintió que la posibilidad de esperanza resurgía, y por primera vez vio una fisura en la oscuridad. La sangre siempre habla, repitió con ferocidad, recordando la advertencia grabada en la entrada de la cripta. Un grito unió a su grupo, y juntos decidieron que se aferrarían a esa luz y a la verdad, cueste lo que cueste. La madre se dio cuenta que el sacrificio no era una carga, sino una liberación. Con ese pensamiento resonando en su mente, se arrojó hacia adelante, lista para enfrentar lo que viniera. Pero mientras atravesaban la sombra, un grito desgarrador hizo eco dentro de la cripta, un grito que parecía hacerse eco en sus propias vidas, arrojando dudas y verdades olvidadas. ¿Qué fue lo que despertamos realmente?, se preguntó una voz temblorosa entre ellos, y en ese instante, la luz empezó a desvanecerse.
Lo que estaba a punto de revelar la cripta cambiaría todo. A medida que la incertidumbre se apoderaba del grupo, la madre comprendió que el viaje apenas comenzaba. En el fondo se sospechaba que no solo se enfrentarían a la oscuridad externa, sino también a las sombras que llevaban incrustadas en su ser. Y justo cuando el eco del pasado y el presente parecía resonar como una canción del destino, un nuevo grito atronador rompió el silencio de la noche, revelando que los verdaderos enemigos podrían ser más cercanos de lo que imaginaban. Mira a tu alrededor. La verdad está en cada uno de nosotros, resonó una voz familiar entre las sombras, desatando un caos que sacudiría sus corazones. ¿Lograrán entender la verdad que los liga a su descenso? La cripta, ahora llena de sombras, parecía susurrar su destino mientras la batalla por su alma continuaba. Las sombras comenzaron a distorsionarse aún más, como un bailarín frenético sobre una pista oscura. La voz familiar, reconocida pero cargada de un eco distante, hacía que las entrañas de la madre se retuercen con angustia. ¿Qué verdad podrían compartir aquellas figuras perdidas? A su alrededor, los murmullos crecían como olas en un mar embravecido. ¿Es él? ¿Es el abuelo?, preguntó la joven, con los ojos llenos de miedo y esperanza. Pero antes de que la madre pudiera responder, las sombras comenzaron a moverse, agrupándose y formando un rostro familiar entre las penumbras. Era la figura del que había sido su padre. El dolor no se olvida, pero el amor todo lo puede transformar, dijo firme, su voz resonante era como un faro a través de la tormenta. Tu sacrificio está presente en cada uno de nosotros. Es el hilo que une nuestras almas. La madre sintió un súbito golpe de nostalgia. Recordó las historias que su padre contaba, relatando sus antiguas batallas y la fortaleza que siempre mostró ante las adversidades. Sin embargo, el recuerdo de su partida la invadió como una sombra amarga. El sacrificio había dejado cicatrices, pero también había tejido una red de protección entre ellos. ¿Por qué regresaste?, preguntó entre lágrimas, su voz temblando, anhelando una respuesta que nunca había encontrado. Porque la verdad que teméis es el único camino hacia la redención. Este lugar, nuestra herencia, lo guarda todo. La luz y la oscuridad, el amor y el sacrificio, afirmó su padre, extendiendo la mano hacia ellas. La luz de la cripta brillaba aún más intensamente, como si los ancestros estuvieran listos para revelarse. Las figuras etéreas comenzaron a murmurar las historias que llevaban dentro, abriendo una grieta en el tiempo. Cada palabra que salía de sus labios vibraba en el corazón de la madre. No huyas de lo que somos, abraza la verdad del ser oscuro, que había reído con desdén, se retorció de furia. Silencio. Estas criaturas solo son sombras de tu pasado. Lo que realmente importa es lo que estás dispuesta a sacrificar. La verdad siempre tiene un precio. ¿Un precio? La joven gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada. ¿Qué más debemos perder? Todo respondió una sombra entre ellas, su rostro un caos de dolor. Los secretos son el verdadero veneno. Cada rincón de nuestra familia está impregnado de una culpa que aún no hemos enfrentado. Mientras se desataba la tormenta de emociones, la madre se dio cuenta de algo vital. Las preguntas aún colgaban en el aire. ¿Qué secretos guardaba la cripta? ¿Y cuánto estaba dispuesta a perder por ellos? Las sombras alrededor comenzaron a cambiar, a mostrar visiones fragmentadas de la verdad, la luz brillando en sus ojos vacíos. Ecos de traiciones, historias de amor desvanecido y promesas rotas comenzaron a llenarle la mente. ¿Era posible que todas esas elecciones habían conducido a este momento? La revelación la atravesó como un rayo. Es nuestro legado, gritó, temblando de emoción. No dejaremos que el sacrificio sea en vano. Juntas, enfrentaremos nuestra verdad. Al pronunciar esas palabras, algo cambió. Los espectros respondieron, y su dolor comenzó a transformarse en fuerza. La madre extendió su mano, encontrando la de su padre, sintiendo que se unían en algo más grande que ellos.
Pero antes de que pudieran avanzar, un instante de calma chocó con la intensidad de la batalla. El ser oscuro, furioso, alzó la voz: no pueden vencer lo que no conocen. La oscuridad es su hogar, así que cállense y acepta su destino. Con un temblor desgarrador, el suelo bajo sus pies empezó a agrietarse. Oscuridad profunda surgió, como un remolino voraz, disolviendo la luz. La madre y su hija se miraron, el miedo reflejado en sus rostros, un pacto silencioso naciendo entre ellas. Nosotras somos más que este miedo, susurró la joven, mientras fuerzas invisibles competían por dominar el momento. Y así, en un instante decisivo, una pregunta aullante surgió entre las sombras: ¿qué estarán dispuestas a sacrificar para descubrir la verdad que les ha sido ocultada? Las sombras exigen claridad. La cripta empezó a cerrarse, mientras los ecos de antiguas vidas resonaban como un recordatorio de todo lo que estaba en juego. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que la embestida final se desatara? Las líneas entre la luz y la oscuridad se desdibujaban, dejando a la familia atrapada entre el pasado y un futuro incierto. La historia apenas comenzaba y las sombras se cernían, obligándolos a enfrentarse a su legado. ¿Lograrán descifrar el enigma de su existencia antes de que sea demasiado tarde? El aire en la cripta se volvió pesado, cargado de un horror antiguo que parecía filtrarse por las grietas del suelo. Las sombras serpenteaban, retorciéndose como serpientes airadas, y la madre sintió un frío atravesar su pecho. Las palabras del ser oscuro aún resonaban, llenando el espacio de terror. El tiempo parecía detenerse mientras la oscuridad se acumulaba a su alrededor, dejando una sensación de inminente desastre. Tenemos que actuar, murmuró la joven, apretando la mano de su madre con una fuerza inesperada. Si no enfrentamos esto ahora, si no nos atrevemos a descubrir lo que oculta nuestra historia, nos quedaremos atrapadas aquí para siempre. La madre asintió, sintiendo que el latido de su corazón resonaba con la determinación de su hija. La luz del espíritu de su padre brillaba tenuemente, como si luchara por mantenerse ante la oscuridad creciente. Tienes razón, debemos enfrentar lo que hemos evitado. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una promesa de liberación y sacrificio. Las sombras, ahora más activas, comenzaron a condensarse frente a ellas formando imágenes del pasado. La madre vio a su familia, una serie de rostros distorsionados por el tiempo, cada uno representando un secreto, un dolor oculto. Recuerdos sagrados que habían sido enterrados. ¿Qué hicimos para merecer esto?, preguntó, enfadada con cada imagen que pasaba y con la sensación de traición latente. Los murmullos de las sombras convergieron en un grito desgarrador que atravesó la cripta. Esos secretos los han mantenido vivos, resonó el eco, mezclándose con las imágenes de traiciones pasadas. La culpa inquebrantable. Una sombra oscura emergió del centro, tomando la forma de un ancestro que había caído en desgracia. El sacrificio de la verdad nos ha encadenado a este lugar. Debemos romper las cadenas, declaró la madre con pasión renovada, sintiendo la conexión de su padre alimentar su determinación. Debemos aceptar quienes somos, enfrentar el dolor y reclamar nuestro legado. El amor es más fuerte que cualquier oscuridad. A medida que sus palabras llenaban la cripta, la luz comenzó a tomar forma alrededor de ellas. Siluetas brillantes emergieron, los espíritus de sus ancestros levantaron la mirada, llenándose de esperanza. Las sombras parecían tambalearse ante la luz creciente, su poder debilitándose. Era un momento crítico, un punto de quiebre que podía cambiarlo todo. Pero, ¿qué vamos a sacrificar?, preguntó la joven, sus ojos llenos de confusión. ¿No es suficiente solo el amor? ¿Qué precio debemos pagar para enfrentar la verdad? Las sombras se irguieron, listas para devorarlas con la conmoción de su duda. Tal vez, debamos sacrificar el miedo, respondió la madre, su voz resonando en la cavidad oscura. El miedo que nos ha mantenido calladas y divididas. Solo así podremos comprender nuestra historia, nuestra verdadera fortaleza. En ese instante, como una ola de energía,
el miedo comenzó a desvanecerse. La madre sintió como el peso de sus temores se deslizaba de sus hombros, y junto a su hija levantó el rostro hacia los espíritus. Estamos listas. Desde hoy, ninguna sombra nos atrapará jamás. Pero el ser oscuro no se rindió tan fácilmente. Con un rugido ensordecedor, una sombra devoradora creció ante ellas, abrumando los resplandores de luz. Ese es el precio. Solo se ganará la verdad si están dispuestas a enfrentar lo que más temen. Sus ojos antinaturales brillaron con una malicia fundamental, como si alimentara su poder de sus inseguridades más profundas. ¿Qué más pueden querer de nosotras?, gritó la joven, desafiando al ser. Ya no somos las mismas. Nuestras cicatrices son parte de nuestra fuerza. Esos secretos son el verdadero veneno, murmuró la sombra que representaba a su abuelo, antes de desvanecerse en una niebla oscura. La verdad está oculta entre ellos. El camino hacia la luz exige una revelación que podría devastarlo todo. ¿Sabrán sobrellevar el costo de lo revelado? Mientras la tensión se apoderaba de la cripta, la madre y la hija intercambiaron miradas, no solo llenas de desafío, sino también de una extraña paz. Sabían que iban a desenterrar algo insólito, una verdad capaz de cambiarlo todo. El tiempo se deslizaba como un hilo enredado. La oscuridad acechaba, y el murmullo de los espíritus se volvía una melodía de esperanza y dolencia. Pero, ¿a qué secretos estaban dispuestas a enfrentarse? ¿Y qué sombras de su pasado acechaban cada esquina de su legado? El aire se volvía más pesado, y unas palabras silbantes les rozaron los oídos: el sacrificio de la verdad será revelado en ese instante. La cripta tembló, una grieta horrible abriéndose bajo sus pies. ¿Podrían realmente solicitar una verdad que podría consumirlos? Las sombras se arremolinaban, preparándose para llevarlas al umbral de su pasado. ¿Podían soportar la revelación final? El suelo empezó a temblar bajo sus pies, como si la cripta misma estuviera viva, reaccionando al llamado desesperado que había resonado entre madre e hija. Las grietas se ensanchaban, y una luz tenue brotó del abismo que se formaba. Era un reflejo de la antigua conexión familiar, una invitación a lo desconocido. La madre apretó la mano de su hija, su corazón palpitante resonando con la misma fuerza. «No miren atrás», gritó, intentando elevar su voz por encima del eco de los lamentos que llenaban el aire. Las sombras parecían encogerse, pero su esencia maligna aún latía bajo la piel de la cripta. La joven, con la expresión decidida, asintió, y juntas avanzaron hacia el oscuro abismo. Con cada paso, visiones de su historia comenzaban a surgir, cada recuerdo como una imagen cristalina que se interponía frente a ellas. La madre vio la angustia de su abuela, congelada en un instante de desconsuelo, y la desesperación en los ojos de su abuelo, quien había tomado decisiones que aún resonaban en sus vidas. La culpa nos ató a este lugar, pero debemos enfrentarla, murmuró la madre casi para sí misma. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes?, cuestionó la joven, su voz temblorosa. Pero en su interior, comenzaba a formarse una chispa de valentía alimentada por la historia de su familia. Se dirigieron hacia el centro de la cripta, donde la luz se transformó en un vórtice hipnótico, absorbiendo lo que alguna vez había sido dolor y miedo. Un susurro helado bordeó la habitación: desatar las verdades es abrir las puertas del infierno. La madre se sintió invadida por el miedo, pero recordó las palabras de su padre: el amor es el pilar que sostiene todo. Con esa convicción, soltó una profunda respiración y se giró hacia el abismo, buscando el rostro de su hija. Estamos juntas en esto. Nos enfrentaremos a lo que venga, unidas por nuestra sangre. Entonces, la sombra del ancestro se alzó nuevamente, esta vez más definida, como un espectro de papel rasgado. La verdad que buscan se encuentra en el corazón de lo que temen. El sacrificio podría costar más de lo que han imaginado. Prepárense, gritó, su voz resonando con la rabia de generaciones. Con un golpe de viento gélido, la grieta se expandió,
revelando un pasaje que parecía llevar a las profundidades mismas de su historia familiar. La joven sintió una fuerza casi magnética tirando de ella hacia adelante. «Vamos», exclamó, arrastrando a su madre en un impulso repentino. Al cruzar la frontera, un panorama desolador se extendió ante ellas. Un paisaje de lugares olvidados y voces perdidas clamaban por ser escuchadas. La escena cambió, y de repente se encontraron en la sala cálida de una casa familiar, el eco de las risas de su infancia resonando, pero en contraste, una sombra oscura acechaba detrás. Todo lo que habían querido borrar surgía a la superficie, y cada risa se sentía como la advertencia de un secreto desgarrador. La madre agachó la cabeza, sintiendo una nueva oleada de determinación. «Debemos recordar y aceptar», comenzó a murmurar, pero las palabras se desvanecieron con un grito aterrador que hizo vibrar la cripta. Era como si toda esa historia hubiese comenzado a abrir una grieta que solamente podría cerrarse con el sacrificio de una verdad dolorosa. «Ríndanse, o serán consumidas», soltó la sombra, burlándose de su osadía. «El tiempo se acaba, y las sombras tienen hambre de secretos». La joven, con la mirada entrecerrada y decidida, dio un paso adelante. «No retrocederemos más. Nuestra historia no será nuestra prisión», gritó con el poder de generaciones acumuladas, desafiando el eco sombrío del ser oscuro, pero, justo en ese momento, la sombra tomó forma, mostrando su verdadero rostro, el de alguien querido, alguien cuyo sacrificio había sido la luz en su vida. El alma de su ancestro ahora encarnaba su carga y su dolor, mirándolas con una profunda tristeza que les atravesó como un rayo. La madre y su hija se dieron cuenta de la cruda realidad que enfrentaban. La verdad no solo tendría un precio, sino que su valentía podría exigir la pérdida de alguien a quien amaban. «¿Estamos listas para enfrentar esto?», preguntó la madre con temor, sintiendo cómo los dedos helados de la culpabilidad empezaban a apoderarse de su corazón. El aire se cargó de un silencio ominoso mientras se miraban mutuamente, a la espera de la respuesta. La sombra, insidiosa y sonriente, parece esperar el momento justo para hacer su movida final. Y justo cuando creían que habían encontrado su camino, una revelación explosiva reverberó por las paredes. Aquella sombra no solo era su historia, era la historia de todos los que habían sufrido en el silencio. ¿Podrían realmente romper el ciclo, o estaban destinadas a ser prisioneras de sus errores? La cripta tembló, y en un instante, la luz parpadeó, dejando a las dos suspendidas en una noche de ensueño. «La verdad será nuestra redención o nuestra condena», resonó el ser oscuro. El camino que elegían no solo las cambiaría a ellas, sino que reescribiría todo su legado. El momento se acercaba, y el eco del sacrificio esperaba su respuesta. ¿Se atreverían a dar el paso final y revelar lo que tan ardientemente habían tratado de ocultar? La cripta se sumió en un silencio tenso, mientras el destino de su familia se balanceaba al borde de la verdad. La cripta estaba envuelta en un silencio que cortaba el aliento. La madre y su hija, unidas por la fuerza de sus corazones, se miraron con una mezcla de terror y determinación. Sabían que estaban al borde de la revelación, enfrentando secretos que habían estado atrapados en la oscuridad durante generaciones. La sombra, que ahora se presentaba con el rostro conocido de su ancestro, se retorcía dentro de su prisión etérea, al borde de soltar todo su dolor en un grito desgarrador. «No podemos seguir así. Debemos romper este ciclo», exclamó la joven, sintiendo que cada palabra salía de lo más profundo de su ser, resonando en las paredes de la cripta. Su madre asintió, sintiendo que la luz de su padre las rodeaba, otorgándoles valor y fuerza. «Sí, es hora de enfrentar la verdad. No dejaremos que nuestra historia nos consuma». Se acercaron al espectro familiar, que se alzó con tristeza. ¿Qué están dispuestas a sacrificar para liberarse del peso de lo oculto?, la sombra preguntó con una voz quebrada. Era una voz que helaba la sangre y desgarraba el alma. Pero en su corazón, la madre sabía que el sacrificio era un acto de amor. Tenían que aceptar la verdad,
por dolorosa que fuera. Estamos listas, dijo la madre, con firmeza. Nos enfrentaremos a nuestra historia y liberaremos no solo nuestras almas, sino las de todos los que han sufrido como nosotros. A medida que hablaba, la atmósfera a su alrededor empezó a cambiar. Las paredes de la cripta comenzaron a temblar, y un tumulto de ecos ancestrales resonó en la sala. Las imágenes del pasado se comenzaron a proyectar, revelando los secretos que habían quedado enterrados. Dieron traiciones, despedidas y decisiones que habían forjado su destino, sus corazones latiendo con cada revelación. De pronto, vívidas visiones aparecieron, mostrando rostros familiares, sus antepasados, llenos de tristeza y esperanza. «Libéranos. Acepta nuestro sacrificio», gritaban los espectros. La madre sintió un nudo en la garganta al comprender que cada uno de ellos había luchado sus propias batallas, pero la falta de verdad los mantenía atrapados. La sombra que aún llevaba el rostro de su ancestro avanzó un paso, buscando atar a la madre y a la niña a su sufrimiento. El pasado no se puede cambiar. ¿Qué valor pueden tener sus palabras cuando la culpa siempre vuelve a atraparlas? Resonó su voz, impregnando el aire de interrogantes y dudas. La madre se sintió vacilar. Un estremecimiento recorrió su espalda. El amor es más grande que la culpa, afirmó con fuerza, sintiendo que su determinación crecía, no importa el precio que haya que pagar. Juntas, lo enfrentaremos. ¿Qué precio? La sombra insistió, su voz envolviendo la cripta en un grito sombrío. En ese instante, una luz brillante surgió del corazón de la madre, irradiando un poder que desafiaba la oscuridad. Con un grito final, la madre se lanzaba hacia la sombra de su ancestro, dispuesta a liberarlo del sufrimiento. Aceptamos nuestra historia, resonó en sus corazones, y al unísono, madre e hija extendieron sus manos hacia el espectro, dispuestas a absorber su dolor, a reconciliarse con todo lo que habían intentado olvidar. De repente, una luz envolvió la sala, y utilizando el poder de su amor, comenzaron a romper las cadenas que mantenían encadenada a su historia. La sombra gritó, pero esta vez no de furia, sino de liberación. Un resplandor resonó, iluminando cada rincón de la cripta. El ser oscuro, que había alimentado su desesperación, comenzó a desvanecerse, consumido por la intensa luz que emanaban sus corazones. Con cada latido, las figuras comenzaron a encontrarse, liberándose de las ataduras de su propia historia. Finalmente, los ecos de los ancestros comenzaron a cantar en armonía, y las sombras que se alzaban con desesperación se detuvieron. Por fin, somos libres, exclamaron, sus voz ahora entregada a la paz. La madre y su hija se miraron, lágrimas corriendo por sus mejillas, sintiendo una profunda conexión que jamás había sido tan pura. La cripta empezó a desvanecerse, sus muros diluyéndose en una luz brillante, dejando atrás el eco de antiguas luchas y abriendo la puerta hacia un nuevo amanecer. En ese instante, comprendieron que el verdadero sacrificio no era ningún objeto ni una persona, sino el poder de enfrentar sus miedos y abrazar la verdad. Mientras pasaban a la luz, el ser oscuro dejó una última advertencia: algún día, necesitarán recordar que la oscuridad siempre acecha. No olviden este sacrificio. Sin embargo, la madre, sintiendo la brisa fresca de la libertad, respondió con una voz firme: no temeremos la oscuridad. Hemos encontrado nuestra luz. Y así, con los corazones vapuleados pero llenos de esperanza, emergieron a un nuevo mundo, dispuestos a enfrentar lo que viniera, sabiendo que nunca estarían solos en su camino. La historia de la madre y su hija no terminó con la liberación del pasado, sino que se transformó en un nuevo comienzo, donde cada día sería una oportunidad para brillar, para resplandecer en medio de cualquier sombra que pudiera aparecer. Ahora, en este nuevo capítulo, sabían que la lucha por la verdad y el amor nunca se detendría. Pero estaban listas para enfrentar cualquier desafío que les aguardara, porque habían aprendido a levantarse juntas, a amar sin reservas y a recordar que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Y mientras caminaban hacia la esperanza, un nuevo rugido se escuchó en la distancia,
un recordatorio de que la guerra entre la luz y la sombra nunca terminaría. Pero ellos estaban listos, armados con la verdad, el amor y el coraje que nunca podría apagarse. No olvides que estamos contigo en este viaje. ¿Te gustaría conocer más historias que inspiran y emocionan? Suscríbete ahora al canal para no perderte el próximo capítulo de esta saga. Dale like si disfrutaste esta conclusión y no olvides compartir el video con al menos 5 amigos que también quieren ver qué viene después. La aventura apenas comienza y tú eres parte de ella. Actúa ya y únete a nuestra comunidad.